Bueno, como les contaba Carolina, yo soy gerente corporativo de finanzas. Para contarles un poco mis responsabilidades, son temas relacionados a financiamiento, a tesorería, a relaciones con inversionistas, a temas tributarios, a temas de seguro, entre otros, ¿ya? Y en ese sentido, una de las responsabilidades que tenemos es comunicar de buena forma los atributos de la empresa a todo el mundo de inversionistas. Y en ese sentido, yo hoy día quería hacerles dos presentaciones. Quería mostrarles en primer lugar la presentación corporativa que nosotros le mostramos al mercado de inversionistas, y esta es la última presentación que se hizo hace muy poquitas semanas en el contexto del aumento de capital que hizo Parque Arauco. Y después quería mostrarles también algunas partes del primer reporte de sostenibilidad de la compañía. Entonces también pensando en cómo está la compañía en relación a sus distintos grupos de interés, ¿ya? Así que vamos con la presentación. Entonces, Parque Arauco ya es una empresa que yo les diría es relativamente grande para el mercado local, es relativamente pequeña cuando uno la compara con otras empresas de real estate en el mundo, pero ya en el mercado local, para que se hagan una idea, somos la empresa número 20 del IPSA. O sea, obviamente el IPSA no incorpora todas las empresas de Chile, incorpora solamente las públicas abiertas a bolsa, pero ya de referencia ustedes se dan cuenta que Parque Arauco, a pesar de que somos relativamente pocas personas trabajando en la compañía, un poco más de 500 en los 3 países, es una empresa que en términos de patrimonio, en términos de EBITDA, es una empresa que es relevante en el mercado local. Tenemos más de 800.000 metros cuadrados arrendables, repartidos en 37 activos. Por activos me refiero a activos de todos los tamaños posibles. Hay centros comerciales regionales de gran tamaño, hay centros comerciales vecinales, hay outlets, hay strip centers, pero en total, considerando todos los tamaños, son 37 activos. Ustedes saben, la empresa está controlada por la familia Said. La familia Said es una empresa, un grupo económico y un grupo de negocios y una familia muy tradicional en Chile que controla otras empresas como Andina, la embotelladora de Coca-Cola, que tiene negocios en Chile, en Argentina, en Paraguay y en Brasil. Controla también, es parte del grupo controlador del banco BBVA. Controla también una compañía de envases y packing que se llama Edelpa, y controla varias otras empresas de mediano tamaño. Y controla Parque Arauco con un 26%. Una característica importante de Parque Arauco es que lo que se llama el free float, o lo que está disponible en el mercado para ser transado, es un porcentaje mucho más alto que el común de las empresas. En Chile se da la realidad de que el controlador de las empresas controla con un porcentaje muy relevante, mucho más importante que lo que se da normalmente en países más desarrollados. Y en Chile se da que hay muchas empresas que son controladas con porcentajes del 50% o esos órdenes de magnitud. En el caso de Parque Arauco, el controlador controla con un porcentaje más bajo y por lo tanto hay un porcentaje muy alto que está disponible en el mercado. Otra particularidad de la estructura de propiedad de Parque Arauco es que hay muchos extranjeros. Hay un porcentaje mucho más importante de extranjeros que el de la realidad del resto de las empresas chilenas. Hay casi un 30% de la compañía que está en manos de inversionistas extranjeros. Y como ustedes han visto, hemos crecido en los últimos años mucho, principalmente fuera de Chile. Y vemos cómo hoy día, a nivel de superficie arrendable, se cumplió un hito muy importante para la compañía hace muy pocos meses, que es que la mitad de la superficie arrendable está fuera de Chile. Impensado hace 12 años atrás. Acuérdense que Parque Arauco construyó el primer centro comercial Kennedy en el 82, construyó Maipú en los 90, y después vino una incursión de Parque Arauco en Argentina que terminó vendiendo posteriormente, que era una participación minoritaria. Parque Arauco entra a Perú el 2006, entra a Colombia el 2008, y ha tenido básicamente últimos 10 años de gran crecimiento, pero viene de ser una compañía hace 12 años que tenía solo 2 centros comerciales y que era solo Chile. Y hoy día vemos como ya la mitad de la superficie está fuera de Chile. Cuando ustedes ven el porcentaje de ingreso, todavía el porcentaje de ingresos fuera de Chile es bastante menor a 50%, y esto se da principalmente por una realidad de maduración de los centros comerciales. La antigüedad promedio de los centros comerciales en Chile es del orden de 15 años. La antigüedad promedio de los centros comerciales de Perú y Colombia es más en el orden de magnitud de los 5 años.
Y bueno, como hablábamos recién, Parque Arauco ha crecido muchísimo el último tiempo y ustedes ven prácticamente cualquier indicador relevante para el negocio, como superficie arrendable o área bruta locataria, ventas de nuestros locatarios, ingresos de la compañía o EBITDA, y básicamente la compañía se ha duplicado en un periodo de 5 años. Los 5 años antes que eso, la compañía también en ese orden de magnitud prácticamente se duplicó. Y yo les diría que esto es bien meritorio. Hay pocas empresas en Chile que tienen este crecimiento, que son capaces de mantener en forma sostenida un crecimiento de niveles de 15% al año que te permite duplicarte en un periodo de 5 años. Son muy pocas empresas, sobre todo de la magnitud de Parque Arauco, que son capaces de lograr esto. Y esto se ha logrado invirtiendo muchos recursos y por eso ha sido necesario ir al mercado de capitales, hacer aumentos de capital. Hemos hecho 3 aumentos de capital en los últimos 5 años. Ha sido necesario colocar bonos, pedir deuda bancaria y en resumen, en los últimos 5 años hemos invertido casi $1.000 millones en los 3 países. Por primera vez en una presentación inversionista elegimos incorporar ciertas medidas de retorno. Y la tasa de retorno, para que se hagan una idea sobre los activos de Parque Arauco en los proyectos que se han hecho en los últimos 4 años, es del orden de un 9% real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de cada 1.000 que se invierten en un proyecto, la compañía hoy día está teniendo un retorno sobre esa plata invertida del orden de 9% real, hablemos de un 12-13% nominal. O sea, de cada 1.000 que invierte, obtiene al año del orden de 130. Si lo llevamos a un caso más cercano de un departamento que podamos tener, si uno invierte hoy día en un departamento en Santiago que cuesta 50 millones de pesos y ese departamento hoy día está dando dentro más o menos un 5%, 6%, 7% si es que está muy bien ubicado y si es que uno tuvo muy buen ojo en elegirlo. Y por lo tanto uno está, de esos 50 millones que invirtió en un departamento, está obteniendo al año del orden de 3 millones de pesos al año. Y por lo tanto del orden de 250.000 pesos de renta al mes. En el caso de este negocio, dado que tiene más barreras de entrada, es un negocio que es muy intensivo en uso de capital, requiere esta relación con los locatarios, las tasas de retorno son un poco mayores, tampoco tanto mayores. Estamos hablando de este 6% que uno, como persona natural, si uno invierte en un departamento, obtendría como renta este 6%. Aquí es más cerca de un 12%, es el doble. Pero así todo es un número que tampoco es tan alto, pero suficientemente alto como para generar mucho valor a los accionistas. Bueno, uno de los atributos positivos de Parque Arauco que los inversionistas valoran mucho es que la compañía ha logrado reducir riesgo en muchos sentidos. Además de crecer mucho, hemos logrado acotar riesgo en muchos sentidos. Uno de los atributos que valoran mucho los inversionistas es que los contratos son de muy largo plazo. Entonces, hay otros negocios que están mucho más expuestos al ciclo y que en un periodo de crecimiento más bajo o en un periodo de desaceleración económica sufren en mucho mayor magnitud, como lo que estamos viendo en la minería en Chile, por ejemplo, donde vemos que los precios cayeron en porcentajes muy relevantes y eso afecta en forma muy importante los flujos de estas empresas. En el caso de Parque Arauco, los contratos son contratos de muy largo plazo. En promedio, la duración de un contrato es 9 años y en ese sentido los flujos de la compañía son bastante estables y bastante sólidos y pueden aguantar un ciclo un poquito más débil sin ningún problema. Otra característica es que son fijos, no dependen de las ventas de los locatarios en una magnitud importante. Independiente que si el locatario vende 100 o 120, el locatario en un 85% sigue pagando la misma renta. Y eso hace que sea un negocio que sea bastante estable en el tiempo. Otra noticia que es muy positiva en términos de riesgo es la diversificación por países que conversamos recién y también la diversificación por formato. Parque Arauco es una de las pocas empresas que tiene otro formato. Si ustedes ven los competidores tradicionales de Parque Arauco, como Mallplaza, como Cencosud, como InRetail en Perú, son empresas que son empresas integradas de retail, que además de tener un negocio de centros comerciales,
También tienen un negocio de tiendas por departamento, de tiendas de mejoramiento del hogar, de supermercados, y en ese sentido ellos han optado por no participar en ciertos formatos que no involucran sus tiendas anclas. Y han dejado espacio para que compañías independientes como Parque Arauco puedan participar más activamente de estos formatos. Uno de ellos es el formato de outlets. Si ustedes se fijan, los outlets no tienen tiendas de mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, supermercados, tienen solo las tiendas menores. Y en ese sentido es un formato que es muy interesante participar, las tasas de retorno son muy atractivas y nuestros tradicionales competidores han decidido no participar. Otro ejemplo son los strip centers que tenemos en Chile y en Perú y que, como ustedes saben, también son un grupo de tiendas pequeñas y que no tienen tiendas por departamento, ni mejoramiento del hogar, ni supermercados involucrados. Otra característica importante de diversificación es la diversificación socioeconómica. Nosotros tenemos centros comerciales en distintas zonas geográficas con distintas realidades socioeconómicas. Hay empresas que eligen estar solamente presentes en lugares con altos ingresos. Otras empresas que deciden estar solo en zonas geográficas que tienen ingresos medios. Nosotros creemos que es sano tener una diversificación en ese sentido. Y en ese sentido hay centros comerciales en zonas geográficas de altos ingresos como Kennedy en Santiago, pero también hay centros comerciales en zonas de ingresos medios como, por ejemplo, nuestro centro comercial Arauco Estación. Lo mismo pasa en Perú con Larcomar, altos ingresos, y con Megaplaza Norte, ingresos medios, y lo mismo va a pasar en Colombia. Otra noticia muy positiva en diversificación de riesgos es que hace muy poquito tiempo nosotros dependíamos mucho de lo que le pasara a Parque Arauco Kennedy. Hablábamos recién que hace solo 12 años la compañía tenía 2 centros comerciales, Kennedy y Maipú. Y por lo tanto lo que afectara a Kennedy terminaba afectando de forma importante a la compañía. Y hoy día vemos cómo Kennedy representa un 38% del EBITDA de Parque Arauco, que todavía es un porcentaje que es importante, pero venimos de un 100% en los 80, de un 90% en los 90, y este número continúa decreciendo. Y continúa decreciendo por las buenas razones, no es que a Kennedy le esté yendo mal, a Kennedy le está yendo muy bien. Y vemos cómo el EBITDA de Kennedy ha aumentado en un 30% en un periodo de 5 años. Bueno, y aquellos inversionistas que han elegido invertir en Parque Arauco les ha ido muy bien. Cuando uno compara el retorno que ha tenido Parque Arauco con el IPSA, el índice local, o con el índice de retail, que muchas veces nos comparan, a pesar de que no somos una empresa de retail, muchas veces el mercado nos compara con empresas de retail, el desempeño que ha tenido nuestra acción es claramente superior. También es bastante superior a lo que ha tenido como desempeño una inversión en UF o una inversión en dólares en Chile en este mismo periodo. Bueno, y siempre con los inversionistas destacamos ciertas consideraciones de inversión que nos parecen relevantes. Estas van cambiando, esta es la última presentación. Una de ellas es que estamos en 3 países bastante sanos, con reglas del juego claras, países que creemos y estamos convencidos son los países correctos en los que hay que estar en un mediano o largo plazo. Hay países muy distintos en Latinoamérica. Los países de la región andina han logrado mantener reglas del juego relativamente claro y un ambiente de negocios sano, donde al mundo de inversionistas se les da la confianza para que inviertan en el largo plazo. Y en ese sentido hay países como Chile, que tienen el mayor PIB per cápita de toda la región y que es un país ya bastante sólido y maduro. Países como Perú, que es el país que más ha crecido el último tiempo en América Latina, en forma sostenida, ha mostrado tasas de crecimiento mucho mayores al del resto de los países. Y países como Colombia, que en escala son muy relevantes. Hoy día Colombia es la 4ª economía de Latinoamérica, y por lo tanto tiene un potencial de desarrollo muy importante. Otro de los atributos positivos que siempre destacamos con los inversionistas es la relación con los locatarios. Este es un activo intangible muy importante y que se traduce en que cuando nosotros hacemos un nuevo centro comercial, los locatarios tienen la confianza en que va a ser un buen centro comercial, en que va a estar bien operado y están dispuestos a invertir en tener una tienda en ese lugar, en habilitar esa tienda y tienen la confianza en que nosotros como compañía vamos a transformar ese centro comercial en un centro comercial exitoso. Cuando no existe este intangible, obviamente a una empresa que no está en este negocio le resulta mucho más difícil armar por primera vez un centro comercial. Y en ese sentido hay relaciones de muy
largo plazo y de muchos años. Falabella es cliente de Parque Arauco hace 23 años. Falabella siempre cuenta en su historia como un hito muy relevante en la historia de Falabella fue la tienda de Parque Arauco Kennedy. Falabella antes estaba solo en el centro y cuando abrió Parque Arauco Kennedy realmente hubo un cambio en la historia de Falabella que le permitió tomar la fuerza, parte importante de la fuerza que hoy día mantiene como compañía. París, 25 años, Ripley, 24 años y muchas tiendas internacionales no anclas también con las cuales tenemos relación hace mucho tiempo. También hemos sido capaces de llevar estas relaciones a los nuevos países. Y en ese sentido también se genera un círculo virtuoso en relaciones que iniciamos en Colombia y que llegan a Chile o que iniciamos en Chile y van a Perú. Y en ese sentido también hay una ventaja de tener una escala mayor y de estar presente en distintos países. Y esta es otra particularidad de Parque Arauco cuando la comparamos con los principales competidores. Parque Arauco ha sido una empresa muy activa en M&A, muy activa en fusiones y en adquisiciones. Y vemos cómo del orden de 1/3 del portfolio o de la superficie actual de la compañía es el resultado de actividades de M&A. Y 2/3 es el resultado de proyectos Greenfields que se han construido desde cero. Y esta, como les cuento, es una particularidad de Parque Arauco. Falabella, Cencosud, InRetail han sido muy pasivos en operaciones de compra. Parque Arauco ha sido muy activo en este sentido. Interrúmpame, acuérdense. Bueno, y el hecho de ser independientes a Parque Arauco le da cierta flexibilidad y ciertas ventajas de poder participar en formatos y de poder desarrollar el concepto adecuado para la ubicación adecuada. Entonces Parque Arauco encuentra un lugar que cree es una buena ubicación, entiende cómo está el entorno de ese lugar y hace un concepto comercial a la medida de ese lugar. No siempre en la misma cajita, como hacen algunos de nuestros competidores, no siempre el mismo mix de tiendas con 2 anclas y el sector central de tiendas pequeñas, como hacen algunos competidores. En nuestro caso realmente pensamos cuál es el mejor concepto comercial para cada lugar. Y ustedes ven cómo los centros comerciales de Parque Arauco son muy distintos uno de otro. Hay un Maipú que tiene ciertas características, que es un centro comercial más bien cerrado, Kennedy, que es un centro comercial mixto, que tiene una parte abierta y otra parte cerrada, que también ha sido resultado de muchas etapas de crecimiento, Paseo Estación, que tiene una configuración completamente distinta, y lo mismo pasa en Perú y en Colombia. Y en ese sentido, el ser independiente puede representar una desventaja, en el sentido de no tener una tienda ancla que tú ya tienes asegurada para un nuevo desarrollo, pero una ventaja en el sentido de que tú puedes tener la flexibilidad para poner el mix de tiendas, el concepto comercial que tú quieres desarrollar. Y aquí voy a pasar muy rápidamente, pero solamente contarles que nosotros como estrategia somos una empresa que somos bastante agresiva desde un punto de vista de negocio y desde un punto de vista comercial. Cuando vemos una oportunidad la tomamos rápidamente, pero somos muy conservadores al mismo tiempo en la parte de financiamiento. Y por eso hemos tomado la decisión de hacer tantos aumentos de capital en el último tiempo para mantener el balance de la compañía sólido y suficientemente, con holguras suficientes para poder tomar oportunidades que se presenten en el futuro. Y solamente contarles que nosotros financiamos los proyectos 50% equity y 50% deuda. Llevándolo de nuevo al ejemplo del departamento, si uno compra un departamento, más bien se da la realidad de que en Chile la gente lo financia 30% equity, que es el capital, el pie que te piden poner, y del orden de un 70% deuda. La compañía financia sus proyectos 50% capital, 50% deuda, que para la realidad de la industria local es bastante conservador. Pero por otro lado tomamos bastante riesgo en el sentido del crecimiento. Crecemos mucho y hay riesgos asociados a eso. Y tenemos un pipeline de futuros proyectos que es bastante importante en los 3 países, como pueden ver acá. Entonces la parte de abajo de la tabla son los proyectos que ya se incorporaron en el 2015. La parte de arriba de la tabla son los proyectos Greenfield que estamos desarrollando desde cero. Y la parte central de la tabla son las expansiones. Y como pueden ver, hay proyectos en los 3 países, hay proyectos en distintos formatos y que involucran una inversión total que es bastante importante y de la cual falta por invertir del orden de los $240 millones.
Entonces creemos que vamos a ser capaces de mantener este ritmo de crecimiento que la compañía ha venido teniendo en los últimos años. Entonces, a tu pregunta, yo te diría que está dentro de los planes de mediano plazo de la compañía entrar a un cuarto país. Yo creo que este momento no es el ideal para hacerlo, especialmente porque estamos desarrollando proyectos muy importantes en tamaño, especialmente Parque La Colina en Colombia. Cuando uno desarrolla un gran proyecto, hay muchos riesgos asociados, de que la construcción de ese proyecto sea más cara de lo que se adelantó, de que tengas problemas de permisos en ese proceso de construcción, de que el centro comercial no se coloque bien comercialmente y las tasas de retorno sean menores a las que tú habías esperado. Entonces yo te diría, cuando el riesgo de La Colina ya esté más acotado y La Colina pase a ser un centro comercial exitoso y cuando ya sea un centro comercial más sólido, creo que puede ser un buen momento para pensar en la salida de un cuarto país. Ahora, esa salida de un cuarto país, hemos vivido la experiencia de entrar a un nuevo país no a través de una adquisición, que es el caso de Colombia. Y es un proceso que es bastante doloroso. Llegar a un cuarto país sin comprar algo y desarrollando desde cero, buscando terrenos, desarrollando las operaciones desde cero es bastante complicado. Nosotros hoy día estamos en Colombia desde hace 8 años, tenemos 2 centros comerciales en operación y estamos construyendo 2 centros comerciales. Y son 8 años, nos ha costado bastante. Entonces te diría que si es que entramos a un cuarto mercado, es probable de que sea vía una adquisición. Y las adquisiciones no se pueden planificar mucho, se pueden planificar si es que tú pagas caro. Pero si es que tú pagas precios razonables, no se pueden planificar mucho porque dependen mucho de tener un vendedor dispuesto a vender a un precio razonable. Entonces hay que ver el timing. Creo que hace sentido que Parque Arauco entre en un cuarto país en un mediano plazo, pero creo que este no es el momento óptimo. A veces no se dan siempre los momentos óptimos, pero creo que hace sentido. Bueno, y yo quería también hablarles de cómo se relaciona la compañía con su entorno. Nosotros este año por primera vez vamos a sacar un reporte de sostenibilidad que se va a entregar en la Junta de Accionistas de la compañía en una semana más, el próximo viernes. Y este reporte de sostenibilidad muestra cómo la compañía se relaciona con su entorno de proveedores, de clientes, de las comunidades donde están los centros comerciales, del medio ambiente y la preocupación de la compañía por el medio ambiente, del gobierno corporativo de la compañía. Y yo les diría que estos son atributos que se valoran cada vez más. Hay muchos ejemplos de compañías en Chile que han tenido problemas por no preocuparse de estos temas. ¿Se les ocurre alguno? Por ejemplo, gobierno corporativo. CMPC, SQM, La Polar, son empresas que han tenido ciertos problemas por no tener un gobierno corporativo sólido. O otras empresas que han tenido problemas por no preocuparse con el medio ambiente. ¿Cuál se les ocurre en Chile? Celulosa, algunas mineras por ahí. Y en ese sentido es evidente que para que una empresa sea sostenible en el largo plazo tiene que preocuparse por lo que pasa a su alrededor. Y en ese sentido nosotros hemos tomado la decisión de crear un área de sostenibilidad que lidera Jimena Bedoya, que es parte de mi equipo, que ella es una persona que viene de Colombia, y hemos publicado por primera vez un reporte de sostenibilidad que sigue las mejores prácticas de estándar, de formato, de indicadores que se informan al mercado y que ustedes van a poder conocer a partir del próximo viernes. Pero yo les quería adelantar, es un reporte muy largo, tiene más de 100 páginas. Obviamente no vamos a revisar las 100 páginas acá, yo me quería enfocar principalmente en uno de los capítulos, el capítulo de comunidad, para que ustedes sepan lo que está haciendo la compañía en ese sentido. Bueno, entonces, como les contaba, el próximo viernes publicamos el primer reporte de sostenibilidad de la compañía. Entonces yo quería partir mostrándoles el índice para que ustedes se hagan una idea de cómo va a estar estructurado. Entonces, básicamente, el reporte va a explicar quién es Parque Arauco, cómo construimos relaciones sostenibles, cómo está estructurado nuestro gobierno corporativo. De nuevo, esto es muy importante, cómo se toman decisiones, cómo se garantizan los derechos de los inversionistas minoritarios, por ejemplo.
cómo nos preocupamos por nuestros clientes, cómo nos preocupamos por nuestros proveedores, cómo nos preocupamos por las comunidades en las que está inserta Parque Arauco, cómo diseñamos y operamos proyectos que sean amigables con el medio ambiente y cómo nos preocupamos de las personas que trabajan en la compañía. El reporte es muy extenso, entonces obviamente no lo voy a revisar entero y me gustaría enfocarme en la parte de comunidad. Pero si ustedes quieren, podemos conversar cualquiera de los otros capítulos. Encantado de hacerlo. A ver, déjame poner esto en formato de presentación. Ahí sí. Ya, entonces yo quería partir contándoles cómo nos aproximamos a este tema. Entonces, este es un tema que es bastante blando, que uno lo puede agarrar de distintas formas. Uno puede, como compañía, tomar una decisión en una sala de reunión de cuáles van a ser los temas que vamos a empujar como compañía en los temas de comunidades, de medio ambiente, o uno puede más bien incorporar la opinión de los distintos actores, y nosotros elegimos hacer lo segundo. Y por eso ustedes en algún momento recibieron una encuesta, que muchos de ustedes respondieron. El porcentaje de respuesta fue como un 60%, que es bastante alto para cualquier encuesta que se haga en una compañía, para entender qué es lo que creían ustedes que era relevante que realizara la compañía en este sentido. Lo mismo hicimos, entonces, hicimos entrevistas en profundidad a 12 ejecutivos de la compañía, hicimos encuestas vía email, preguntándoles cuáles eran los elementos más relevantes para ustedes a 101 personas, y analizamos en detalle 17 reportes de sostenibilidad de otras empresas en nuestra industria que tienen las mejores prácticas en esta materia, principalmente empresas en Estados Unidos, en Australia. Y a partir de ahí dijimos los temas que son materiales en nuestra industria son los que ustedes ven en esta lista. Entonces, la lógica de hacer este ejercicio es que nosotros como compañía no elijamos caprichosamente cuáles son los temas en que nos enfocamos, sino que nos enfoquemos en aquellos temas que realmente tienen un impacto importante en nuestro entorno. ¿Y cómo sabemos eso? Al involucrar a distintos actores que nos digan cuáles son esos temas. Entonces, en ese sentido están los análisis de otros reportes de sostenibilidad en otros países, las encuestas, las entrevistas en profundidad ejecutivos, las encuestas a colaboradores y también encuestas que les hicimos a distintas personas afuera de Parque Arauco, a proveedores, a clientes, a locatarios, a acreedores, a accionistas, de cuáles son los temas, que es parte de las 101 encuestas que les mostraba recién. Y el resultado de este proceso es que los temas relevantes y materiales en nuestro sector y en los que la compañía ha elegido enfocarse son los que les comentaba recién. Gobierno corporativo, capacidad para anticiparse a los cambios de las preferencias. Obviamente el no hacer esto hace que una empresa deje de ser sostenible en el largo plazo. Tener una adecuada relación con proveedores y contratistas, un adecuado vínculo con las comunidades en las que está inserta la compañía, tener un diseño de centros comerciales de que sea sostenible, que el impacto en términos de gestión ambiental, ya no solo diseño de proyectos, sino que el día a día de manejo de centros comerciales sea lo más ambientalmente amigable posible. Y capacidad para atraer y retener talento. Que las personas que trabajen en esta organización, ustedes, sean personas que permitan que la compañía sea sostenible en el largo plazo, que sean personas que empujen hacia la dirección correcta. Entonces, como les decía, me voy a enfocar en el capítulo de comunidad para que ustedes sepan lo que estamos haciendo en ese sentido. Se quedó un poco pegado. A ver. Bueno, entonces yo les diría en resumen, hay 3 iniciativas o 3 tipos de iniciativas que la compañía realiza con respecto a sus comunidades. Donar espacios con sentido social, muy en línea con el negocio de Parque Arauco.
Entonces, no solamente arrendar espacios y cobrar una renta, sino que también hacer ciertas donaciones de espacio. Los segundos son contribuciones directas en plata a distintas organizaciones sociales. Y lo tercero son iniciativas de marketing social, y voy a entrar en el detalle ahora. Entonces, en términos de espacio, nosotros en el año 2015 pusimos a disposición 4.800 metros cuadrados en nuestros centros comerciales de los 3 países a instituciones que usaron estos espacios o para comunicar lo que hacían o para captar recursos de clientes que se transformaron en aportantes de estas instituciones. Entonces, ¿quiénes son estas instituciones? Hay 13 organizaciones que apoyan desarrollo comunitario, hay 7 que trabajan en temas de infancia, hay 7 con foco en población en riesgo social, hay 6 que realizan acciones vinculadas con la salud. Y pusimos la lista que, les pido disculpas, acá no se alcanza a leer, pero que son del orden de 30 organizaciones sociales en Chile, Perú y Colombia. En Chile son organizaciones como el Hogar de Cristo, por ejemplo, que ustedes ven en algunos de nuestros centros comerciales, que venden algunas cosas físicas, también venden coronas de caridad, también venden servicios funerarios y también captan aportantes para sus causas benéficas. Entonces, esa es un pilar de nuestra contribución social como compañía. Otro pilar son las contribuciones en plata. Y en ese sentido, la compañía en 2015 hizo donaciones por 167 millones de pesos a 27 instituciones en Chile, Perú y Colombia. Y quisimos destacar 2 iniciativas. Una es la que se hizo en la Navidad del año pasado, en la que nosotros nos acercamos a hospitales de niños, el Luis Calvo Maquena, el Sotero del Río, el Félix Bulnes y el Roberto del Río, y les preguntamos qué es lo que necesitan ustedes en términos de infraestructura. Y nosotros vamos a hacer una donación como compañía para mejorar la infraestructura en estos hospitales. Y algunos nos dijeron, mira, yo tengo una sala preoperatorio que para los niños es bien traumática porque los niños saben que van a la sala de operación y está muy fea hoy día y necesito que sea un poquito más blanda y más amistosa para los niños. Entonces hicimos una encuesta de qué querían los niños, si querían tener una selva, si querían tener un ambiente de espacio, como estando en la luna, digamos, o querían tener un mar. Y los niños votaron y donamos una habilitación de una sala preoperatoria que fuera mucho más amistosa y que permitiera que los niños se relajaran antes de entrar a sus operaciones. Otro caso es otros hospitales que nos pidieron cosas más básicas. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando una familia de regiones tiene una enfermedad muy específica de un hijo, que puede ser totalmente traumático para la familia, porque los papás tienen que acompañarlo, por lo que posiblemente pierden su trabajo muchas veces. Y además de eso, llegan a una ciudad que no conocen, porque si es que tienen una enfermedad específica, el hospital en el lugar donde viven no va a dar atención a esa enfermedad, entonces tienen que movilizarse a Santiago, y muchas veces en Santiago no conocen a nadie. Entonces se da una realidad muy dura de que no tienen dónde quedarse. Y en ese sentido, 2 de los hospitales nos pidieron que esa donación fuera para lugares que reciben a las familias de ciertos niños que se atienden que vienen de regiones. Y así empezamos esta relación con estos hospitales de niños. Otro ejemplo es una fundación que se llama Crea Más en Perú. Esto es a través de nuestra sociedad Mega Plaza Norte, y que es una sociedad, una fundación que busca mejorar la educación de niños en lugares vulnerables a través de distintas iniciativas, que involucran también a los colaboradores de la organización. Y finalmente, en marketing social hay muchas distintas iniciativas, pero por destacar algunas, nosotros en 3 de nuestros centros comerciales en Chile tenemos una iniciativa de ajedrez, en la que básicamente en horarios en el que el centro comercial, en el que el food court del centro comercial tiene un menor uso, piensen a media mañana o a media tarde, se hacen campeonatos de ajedrez. Y estos campeonatos de ajedrez están apoyados por la Asociación Chilena de Ajedrez y se juntan cientos de personas en estos lugares para
aprender a jugar ajedrez, para poder jugar y tener un oponente en ajedrez, y ha probado ser una iniciativa que las comunidades valoran mucho. Otra iniciativa, por ejemplo, para dar un ejemplo fuera de Chile, es una corrida o una media maratón que se hizo en Lambramani, en Arequipa, en Perú, que básicamente tenía un objetivo amistoso con el medio ambiente, que los recursos que se recibieron fueron destinados a plantar árboles en la ciudad. Entonces, básicamente, el centro comercial actúa como un facilitador de iniciativas sociales. No donamos plata, pero sí facilitamos nuestro centro comercial para que se generen ciertas iniciativas que generan un impacto social positivo, como el caso del ajedrez, como el caso de esta corrida, o como el caso de una iniciativa que se desarrolló en Colombia que se llamó La Tienda Vacía, y que tuvo mucha cobertura, que apoyaron muchas de las personas de medios en ese país, y que era una tienda que partía todos los días vacía, y que la gente tenía que llevar productos que se vendieran durante el día. Y como les digo, esto estaba en todas las radios, en los canales de televisión, lo apoyaban ciertas figuras de medios, de la farándula local. Entonces la gente llevaba cosas en buen estado para que se vendieran, y los recursos de eso iban a parar a distintas fundaciones. Otro ejemplo es la Navidad con Sentido en Chile, que ya se viene haciendo hace bastantes años, en que de nuevo no es la compañía la que entrega los recursos para los regalos, sino que actúa como facilitador para que los clientes lo hagan. Y finalmente, les quería contar los proyectos que estamos haciendo en términos de medio ambiente. Yo les diría que ahí nosotros hemos empezado iniciativas que están relacionadas a diseñar y desarrollar proyectos que sean amistosos con el medio ambiente. Todavía tenemos mucho que avanzar en la operación ambientalmente amistosa. Entonces, ejemplos de lo primero son el Centro Comercial de Quilicura. Es el primer centro comercial en Chile en tener una certificación LEED, que incorpora las mejores prácticas en términos de diseño ambientalmente amigable. Nuestro outlet en Perú, recientemente desarrollado, también incorpora el mismo estándar, aunque todavía no se ha certificado. Y nuestro centro comercial Parque La Colina en Colombia también incorpora el mismo estándar. Entonces, de a poquito estamos los nuevos proyectos haciendo que sean más amistosos con el medio ambiente. Pero como les digo, en la operación creo que todavía tenemos muchos desafíos en lo que es manejo de residuos, en lo que es uso eficiente de energía, en lo que es uso eficiente de agua.